Bienvenidos moteros y moteras, vamos a empezar una serie de vídeos denominados Alpes Express. ¿Por qué Alpes Express? Eso os lo explicaré en el último vídeo de la serie que vamos a hacer. Voy a intentar que sea una serie semanal, si puede ser por el trabajo, así que te aconsejo que me acompañes, porque hasta la fecha ha sido el mejor viaje en moto que he hecho jamás. Así que acompáñame. Moteros y moteras, son las 4 menos cuarto y empezamos nuestro viaje los Alpes 2022. Hoy la intención es llegar hasta Cuneo. No vamos a llegar a Cuneo. Pues no, como este viaje es bastante improvisado, que de hecho aún no sé ni dónde vamos a dormir, bueno, el ángel de ahora sí lo sabe, el de ahí, el del vídeo, todavía no lo sabe, y hemos hecho un viaje improvisado, sobre la marcha. Ya lo veréis. Es una paliza de 800 y pico kilómetros, pero prefiero quitarme la paliza hoy y así llegar fresco para mañana. Venga, entramos en Francia. Bueno, primer inconveniente del día. Acabo de entrar en Francia hace nada y ya nos hemos encontrado el primer gran atasco. Por suerte vamos en moto y podemos hacer un poco la pirula, a ver si es que no nos enganchan. Bueno, pues todo esto es para pagar. Venga, ya tenemos ticket. A continuar. Nos quedan 700 kilómetros. Aquí en la autopista de Francia se ve que hay colas y colas kilométricas. Y todo para llegar a pagar los peajes. Es brutal. No se ve el final, ¿eh? Es que esto es infinito, ¿eh? Pero es que aquí hay una cola. ¡Buh! ¿Por qué hay tanto tráfico, os preguntaréis? Porque este viaje lo he hecho en pleno agosto de 2022. Y claro, todo el mundo tiene derecho a vacaciones. Brutal, no. Lo siguiente. Bueno, llevo 5 horas de conducción seguidas sin parar. Y voy a tener que parar para echar gasolina urgentemente porque me quedan 55 kilómetros de autonomía. Entonces, viendo la hora que es, vamos a parar, vamos a comer un poco, a poner gasolina y ya casi llegamos. Quedan solo 300 kilómetros. Bueno, después de 5 horas de moto sin parar, he hecho 400 y pico kilómetros, me quedaban 40 y tantos de autonomía. He parado a poner gasolina. Espero que por lo menos el vídeo os guste para intentar cubrir esto. Estamos en mi cena de gasolinera. Así que a cenar rapidito, os queda un trozo. ¿Qué os parece si continuamos? Tampoco queda más remedio. Al final he encontrado una habitación, una Airbnb de estos y vamos a ver qué tal. Venga, va. Señores, pues este túnel al salir estamos en Italia. ¡Y entramos a Italia! ¡Y entramos a Italia! Y sí, es que me vengo arriba. Son muchas horas de autovía y autopista. ¡Vamos! ¡Qué contento me pongo! Me estoy metiendo un palizón de moto. ¡Madre mía! Palizón porque es todo autovía, autopista, aburrido. Si todo fuera por curvitas.
nos pasamos todos bien. Pero bueno, mañana a disfrutar como niños pequeños. Nos quedan 178 kilómetros para llegar. Así que... ¡vamos! Madre mía. Pero ¿hoy cuántos llevamos ya? A ver. Que me tengo que ir a la izquierda. Eso es autopass. Yo no tengo autopass. Madre mía, nos estamos dejando toda pasta en peajes. ¡Oh! Eso me da una rabia. ¡Ay! ¡Qué pena no tener más días para poder disfrutar como un enano! Pues hoy he dormido en ese edificio de ahí. Pues sí, me he pegado un panzón porque salí de trabajar a las 6 de la tarde y gas, autopista, no sé cuántas horas para llegar al pueblo que estamos ahora. ¿Para qué? Para hoy, que es sábado, empezar la ruta. Y vamos a empezar por todo lo alto. Buenos días. Estamos en Moldovi. Me perdonen los italianos por la pronunciación. Moldovi está al lado de Cuneo. Ya nos dirigimos a la Vía del Sale. Además, tenemos que llegar hoy, sí o sí, a Alta Vía del Sale. Porque es una pista que hay que reservar el día que quieres ir y pagar previamente. Pues está limitada a X vehículos, ya sean motos, coches, 4x4, lo que sea, al día. En teoría, para conservar mejor el espacio natural. Si es que el GPS nos lo permite. Porque todo el que me conoce sabe que los GPS y yo... Muy bien, no es que nos llevemos, la verdad. Desde donde hemos dormido en Moldovi, teníamos 1 hora y media cogiendo autovías y autopistas, o 1 hora y 50 minutos que nos mandan una foto, o 1 hora y 50 minutos por carreteras así. Entonces la opción ultra lógica es esta. Y hoy aquí al GPS no sé qué le pasa, que me manda todo el rato para donde quiere. Pero bueno, por lo menos vamos a disfrutar. ¿Os habéis fijado que en casi cada salida que hacemos nos encontramos con animales? Estamos en la carretera correcta, ¿eh? Si nos encontramos ciclistas, como hemos comentado antes, y animales, es que estamos en una carretera divertida. Así que voy a divertirme un rato. Uy, va. Y tanto que me iba a reír. Me he hecho un Joma y un Mark. Voy recto. Madre mía. Bueno, voy a concentrarme, que a ver si no llego. Voy a divertirme un rato y nos vemos en Vía del Sale. Esta carretera de las vacas y todo esto es SP-164. Muy divertida. Es de mucho flow, ¿ves? Pam, bajas una, dejas correr, das gas. Pam, bajas otra. Uy, va, está cerrada. Venga. Y así va. Así que Ángel del futuro, en ese caso, cuando lo estés haciendo, serás el del pasado. Recuerda que te lo has pasado muy bien. Venga, empieza lo divertido. Estamos en el Valle Cosoto. La hemos clavado totalmente.
Capello. Vamos bien. Curva, 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 curva. La vía del Sale. Venga, punto de acceso. Y por fin llegamos a la alta vía del Sale, al punto de acceso. Un punto que a mí me ha costado mucho llegar a encontrar, porque soy un negado para estas cosas del GPS y tal, pero es que aparte tampoco encontré muchísima información. Por lo tanto, en la descripción del vídeo os voy a dejar el código postal del pueblo, la calle y la máxima información posible para que no os pase como a mí. Además os dejaré el link en donde os tenéis que registrar para poder hacer la pista, porque como os he comentado previamente, es previo pago. Quiero recordar que eran unos 15 euros o 20, por ahí andaba. Así que espero que os haya gustado mucho este primer vídeo de la serie de los Alpes. Suscríbete, compártelo y diles que se suscriban, si no, no se van a enterar. Así que nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego! No, no, no. Grazie. Grazie. Mirad cómo está la cámara. ¡Qué cagada!